Hace poco, en el corazón de una antigua ciudad situada cerca de Alejandría, ocurrió un evento que, sin duda, cambiará la percepción de la historia antigua y los descubrimientos arqueológicos. Olviden esos hallazgos habituales que estamos acostumbrados a ver en museos y libros de texto. Ahora se ha abierto una nueva página llena de enigmas y descubrimientos increíbles para científicos e investigadores. En el centro de esta atención se encuentra el antiguo templo de Taposiris, conocido por su rica historia y aura misteriosa, pero es ahora, gracias a largas y persistentes excavaciones, que ha sido testigo de algo que puede cambiar la comprensión del mundo entero. Esto no es simplemente otra entrada a ruinas o un monumento de épocas pasadas, es, en esencia, la clave de uno de los enigmas más intrincados de la antigüedad. Los científicos están convencidos de que han logrado descubrir algo único, algo que podría ser el hallazgo más importante en la historia de Egipto: la tumba de la propia Cleopatra VII, la última reina de Egipto y posiblemente la figura más poderosa y brillante de su época. Durante más de 2000 años, este secreto ha permanecido oculto, envuelto en un manto de misterios y conjeturas, provocando en historiadores y arqueólogos una sincera admiración y muchas preguntas. Y ahora, después de largas décadas de búsqueda, esfuerzos, investigaciones y fracasos, parece que la solución está cerca. Pero con cada nueva capa que se retira de las antiguas paredes, surgen más pensamientos inquietantes. Lo que se esconde dentro provoca no solo admiración, sino también una seria preocupación, ya que en este momento los científicos no solo están descubriendo antiguos secretos, sino también peligros que podrían tener consecuencias globales. Nos enfrentamos a una difícil elección: descubrir o dejar todo como está, ya que dentro pueden encontrarse no solo reliquias antiguas, sino también materiales que contienen toxinas antiguas, así como anomalías biológicas inexplicables. Todo esto sugiere que el lugar de enterramiento podría no ser simplemente una tumba, sino una verdadera cápsula del tiempo que guarda algo que categóricamente no debería haber sido descubierto bajo ninguna circunstancia. Los científicos ya han penetrado en la primera cámara, que según ellos ha cambiado completamente la percepción de la arquitectura antigua de Egipto. Sin embargo, lo que vieron a continuación sacudió al mundo científico hasta lo más profundo. Durante más de 2000 años, el lugar del último descanso de la reina Cleopatra, la última de la poderosa dinastía de los Ptolomeos, ha sido uno de los misterios más enigmáticos y no resueltos de la historia. Estas dos figuras legendarias, la propia reina y su trágico amante, el general romano Marco Antonio, han entrado para siempre en la historia como símbolo de romance, poder y tragedia. Su historia, su amor y su posterior muerte cambiaron para siempre los destinos de pueblos e imperios enteros. Desaparecieron de la escena mundial en el año 30, antes de nuestra era, dejando tras de sí solo leyendas y conocimientos secretos. Su muerte marcó el fin de una era, señalando el final del gobierno de la dinastía de los Ptolomeos y la pérdida de la independencia de Egipto, que pasó a estar bajo el dominio de Roma. En los antiguos cronistas, como Plutarco y Suetonio, que escribieron décadas después de los eventos, se describía en detalle que Marco Antonio, abatido y herido sin remedio, cayó sobre su propia espada, y que Cleopatra, según la leyenda, murió mordida por el veneno de una serpiente, un áspid, antiguo símbolo del poder de los faraones. Estos dos fueron enterrados juntos en una tumba que debía corresponder a su estatus real, siendo magnífica y majestuosa. Sin embargo, lo más sorprendente y decepcionante es que la ubicación exacta de esta tumba sigue siendo desconocida. Según las fuentes históricas, el derecho al entierro fue otorgado por los propios gobernantes romanos, principalmente por Octaviano, el futuro emperador Augusto. Se presume que la tumba debía estar cerca del templo de Isis, diosa de la magia, la maternidad y la protección, o directamente dentro de él, ya que Cleopatra era considerada una encarnación viviente. Esta famosa ciudad, surgida por la voluntad del gran Alejandro Magno, fue uno de los centros más brillantes y vivos de la cultura antigua, el conocimiento y las intrigas políticas. Su historia está llena de eventos que dejaron una huella indeleble en la memoria de la humanidad.
En el centro de esta antigua civilización se alzaba el palacio perteneciente a la reina Cleopatra, que se erguía orgullosamente en la isla de Antírodos, ubicada en la bahía conocida como el Puerto. Este magnífico palacio estaba rodeado de templos, lugares sagrados de adoración y la famosa Biblioteca de Alejandría, que atraía a eruditos de todo el mundo. Las majestuosas edificaciones, la riqueza y el patrimonio cultural hacían de la ciudad uno de los oasis más brillantes de la antigüedad. Sin embargo, con el tiempo, bajo la presión de poderosas fuerzas naturales, la ciudad comenzó a desaparecer lentamente. Los cataclismos naturales de siglos, devastadores terremotos, enormes tsunamis y el constante avance de las aguas del Mediterráneo, fueron absorbiendo sus partes gradualmente. Estos desastres literalmente arrasaron barrios enteros, dejando tras de sí solo oscuras huellas en la historia. Extensas áreas de la ciudad, sus palacios reales y muchos secretos guardados bajo capas de arena y agua salada, fueron tragados por el océano, desapareciendo de la vista para siempre. Esta inmersión gradual borró de la faz de la tierra muchos lugares memorables, y los rastros del gobierno de Cleopatra, sus lujosos palacios y el supuesto lugar de su último descanso, parecieron disolverse en las profundidades del mar. Durante muchas generaciones, la tumba de la reina se convirtió más en una leyenda que en un objeto arqueológico confirmado. Se presentaba como un susurro fantasmal, transmitido a través de antiguos textos y mitos, creando un aura mística alrededor de este lugar enigmático. Cada piedra perdida, cada inscripción destruida o enterrada bajo las arenas, dejaba solo un débil pero atractivo recordatorio del pasado. Entre estos pocos artefactos, monedas con la imagen de Cleopatra, estatuas rotas, fragmentos de elementos arquitectónicos, todo esto era solo una pequeña parte de lo que una vez adornó esta ciudad y testificó su antigua grandeza. A lo largo de los siglos, innumerables investigadores, historiadores y cazadores de tesoros han intentado encontrar los restos de este último gran monumento. Pero a pesar de todos los esfuerzos, no se ha descubierto ni el sarcófago, ni inscripciones concluyentes, ni la propia cámara funeraria. El lugar de descanso eterno de la reina del Nilo permanecía oculto tras el velo del mar y del tiempo, y su existencia estaba en duda. En los últimos años, y sin embargo, gracias a los nuevos avances en ciencia y tecnología, ha surgido una nueva esperanza. Los métodos modernos de investigación submarina, como el mapeo por sonar, la toma de núcleos de sedimentos marinos y las excavaciones arqueológicas modernas, prometían romper este antiguo velo y ayudar a encontrar respuestas a preguntas que han inquietado a la humanidad durante siglos. Después de muchos años de trabajos e investigaciones meticulosas, surgió la sensación de que nos estamos acercando a desvelar el misterio. Cada vez más, desde las profundidades del mar Mediterráneo, surgían señales que estimulaban la esperanza de que la tumba podría estar mucho más cerca de lo que se pensaba anteriormente. La búsqueda de la tumba de Cleopatra es una historia épica, llena de pistas falsas, puntos de referencia desaparecidos y el impacto destructivo de las fuerzas naturales en la memoria humana. Durante toda la antigüedad y en los siglos posteriores, personas, soldados, científicos e investigadores se embarcaron en la búsqueda de este lugar enigmático, pero todos sus intentos resultaron infructuosos. Cada expedición solo complicaba la tarea, añadiendo nuevas capas de complejidad a una historia ya enredada. Inicialmente, la atención principal se centró en la isla de Antírodos, donde una vez se encontraba el lujoso palacio de Cleopatra, que ofrecía magníficas vistas del puerto y las aguas circundantes. Sin embargo, esta isla, como muchas otras cosas, estaba condenada. Durante muchos siglos, se hundió lentamente bajo las olas del mar, aproximadamente 16 pies, y sus restos quedaron ocultos bajo una gruesa capa de lodo y mar. Utilizando los métodos más avanzados de investigación submarina, como técnicas de buceo de vanguardia y los últimos estudios geofísicos, el equipo dirigido por Godio logró descubrir en el fondo del mar Mediterráneo objetos verdaderamente asombrosos. Entre ellos se encontraban enormes columnas de piedra, talladas con destreza y precisión, como si estuvieran destinadas a sostener algo muy importante, así como estatuas realizadas con gran maestría,
que impresionaban por su detalle y grandeza. En el transcurso de estas excavaciones submarinas se encontró una gran cantidad de artefactos, entre los cuales destacaban especialmente monedas adornadas con las imágenes de los rostros de los gobernantes de la época ptolemaica. Estos hallazgos abrieron una ventana al pasado, permitiendo a los investigadores rastrear lo que una vez estuvo en el lugar de las ruinas sumergidas, parte del complejo palaciego de Cleopatra y el templo sagrado de Isis. Este templo no era solo un centro religioso, sino un lugar de culto de gran importancia para el reinado de la reina y para su imagen como diosa viviente, venerada y adorada por el pueblo. En otro tiempo, estas ruinas, engullidas por las olas del mar Mediterráneo, hablaban elocuentemente del antiguo esplendor y riqueza de la última dinastía que gobernó Egipto, de manera independiente, sin interferencia externa. Pero, a pesar de los avances en el estudio de estos monumentos submarinos, la búsqueda de la tumba de Cleopatra seguía siendo infructuosa. No se encontraron pozos funerarios ni cámaras donde pudiera esconderse su sepulcro en el complejo palaciego sumergido. Se hizo evidente que su lugar de descanso final no se encontraba entre estas ruinas submarinas, sino que probablemente estaba ubicado en otro lugar, en tierra o cerca de ella. Entonces los científicos dirigieron su atención a otras posibles ubicaciones, los templos y necrópolis en ruinas, dispersos más allá de los límites actuales de la ciudad de Alejandría. Estas antiguas sepulturas, aunque muy dañadas por el tiempo y la urbanización, aún conservaban importantes pistas sobre el reinado de la dinastía egipcia que gobernó aquí hace muchos siglos. Los investigadores que consultaron los manuscritos de autores griegos y romanos, como Diodoro de Sicilia y Estrabón, encontraron en sus escritos indicios que podrían sugerir la ubicación de la tumba. Sus descripciones contenían referencias vagas pero tentadoras de que podría estar cerca de un complejo de templos situado al oeste de Alejandría. Allí todavía persistía un fuerte culto, y había suposiciones de que en esa área se ocultaba el secreto de su último refugio. Los mapas creados en diferentes épocas representaban otro desafío para los arqueólogos. A lo largo de los siglos, fueron redibujados, renombrados lugares clave, y los cambios naturales, como los desplazamientos de las líneas costeras y los procesos geológicos, complicaban la tarea de determinar la ubicación exacta de los objetos buscados. La falta de datos claros y actuales sobre el lugar de entierro de Cleopatra hacía que la búsqueda se asemejara a armar un rompecabezas complejo con fragmentos dispersos, a veces contradictorios. Al igual que la propia reina, cuyo destino estaba lleno de enigmas, desapariciones y mitos, el lugar de su entierro estaba disperso en varios relatos y hallazgos arqueológicos. Sin embargo, con cada nuevo avance tecnológico, con cada nueva expedición, las posibilidades de éxito aumentaban. La creciente confianza en que las huellas de la última faraona podrían ser descubiertas no solo en mitos o monumentos de piedra, sino también en lugares reales, se fortalecía cada año. El descubrimiento de templos y santuarios submarinos fue solo el comienzo. En el proceso de investigaciones y excavaciones adicionales en tierra, comenzaron a aparecer nuevos hallazgos, fragmentos de estatuas, inscripciones antiguas, detalles arquitectónicos que insinuaban cada vez más que la respuesta estaba oculta cerca, en las capas terrestres, entre las olas y la arena. El nombre de este lugar es Taposiris Magna, que se traduce como La Gran. A pesar de la magnificencia y elegancia de sus masivas columnas, así como la riqueza de los intrincados relieves que alababan el poder divino de Osiris, el eterno gobernante del mundo de los muertos, Taposiris Magna permaneció durante mucho tiempo en la sombra de los intereses científicos y las investigaciones arqueológicas. Durante décadas, los estudiosos consideraron este lugar principalmente como una zona sagrada destinada a la realización de rituales religiosos y la adoración de deidades, en lugar de una tumba para reyes. En la tradición histórica de Egipto, los monarcas generalmente eran enterrados en majestuosos mausoleos, como el famoso Valle de los Reyes, o en espléndidas pirámides erigidas lejos de los complejos de templos para subrayar su estatus especial y su separación de la vida cotidiana. Los propios santuarios de los dioses, los templos,
servían como lugares sagrados donde se llevaban a cabo las ceremonias religiosas más importantes. Sus santuarios, custodiados por sacerdotes y envueltos en rica mitología, rara vez se utilizaban para el entierro de personas. Por lo general, estos santuarios estaban llenos de utensilios rituales, estatuas y símbolos, en lugar de restos de gobernantes. Es precisamente por eso que la idea de que Cleopatra pudiera haber encontrado su último refugio bajo Taposiris Magna parecía improbable e incluso poco probable para la mayoría de los estudiosos. Esta área enigmática permaneció prácticamente desapercibida por los arqueólogos durante muchos años, hasta que surgió una nueva hipótesis capaz de cambiar la visión establecida sobre su propósito. Esta hipótesis fue propuesta por la arqueóloga dominicana, la doctora Kathleen Martínez. Ella decidió desafiar la opinión establecida, basándose en la estrecha interrelación entre la mitología, el simbolismo y los monumentos históricos. Martínez sugirió que este lugar estaba relacionado con antiguos cultos centrados en la diosa Isis y la figura cultual de Sidé, una diosa asociada con la resurrección y el gobierno divino. En los textos antiguos se dice que Isis, en su afán por resucitar a su esposo Osiris tras su asesinato por Set, escondió su cuerpo en una tumba secreta para asegurar su regreso a la vida en el más allá. En la cultura egipcia, estos mitos de resurrección y poder divino jugaban un papel importante, vinculando la muerte con la eternidad y la inmortalidad divina. Cleopatra, que a menudo era representada como la encarnación viva de la diosa Sidé, podría haber tenido en mente precisamente este mito al elegir el lugar de su última tumba, de manera que recordara la muerte divina y la inmortalidad. De este modo podría haber vinculado intencionadamente su destino con leyendas que borraban las fronteras entre la muerte mortal y la inmortalidad divina, lo que haría que el lugar de su entierro fuera sagrado y lleno de profundo simbolismo. Los trabajos de Martínez comenzaron en el año 2005, cuando emprendió minuciosas excavaciones bajo el complejo del templo. Durante muchas temporadas, su equipo descubrió una compleja red de laberintos subterráneos, ocultos bajo las ruinas superficiales y las paredes derruidas. Entre los hallazgos se encontraban cámaras funerarias llenas de diversos artefactos, estatuas de gobernantes de la época de los Ptolomeos y una sorprendente cantidad de monedas con la imagen de Cleopatra, todo lo cual evidenciaba una estrecha conexión de este lugar con la última reina egipcia. Estos descubrimientos despertaron un gran interés y emoción entre los científicos, pero al mismo tiempo trajeron decepción, ya que la cámara buscada, donde podría estar enterrada la propia Cleopatra, permanecía inaccesible y oculta tras siglos y capas de misterio. Durante muchos años, las leyendas locales susurraban sobre maldiciones, protección divina y fuerzas misteriosas que custodiaban el descanso de la última reina. Las piedras del antiguo templo, cubiertas de cicatrices del tiempo, daban testimonio de numerosos saqueos, terremotos y desastres naturales que implacablemente borraron las huellas de su antiguo esplendor. Y sin embargo, a pesar de las destrucciones y numerosos obstáculos, bajo este diseño del túnel impresionó a los científicos e investigadores por su notable similitud con los acueductos griegos antiguos. Largos y elegantes canales arqueados, que en la antigüedad se utilizaban para transportar agua a grandes distancias, con sorprendente eficiencia y precisión. Estas estructuras, construidas hace siglos, no solo servían a fines técnicos, sino que a menudo tenían un profundo significado simbólico, vinculando el agua y la vida con aspectos divinos. Del mismo modo, este túnel, cuyo propósito seguía siendo un enigma, planteaba muchas preguntas. ¿Era una ruta secreta para procesiones ceremoniales? ¿Un acueducto oculto destinado a abastecer de agua a las ciudades? ¿O cumplía una función protectora más importante, siendo un corredor que custodiaba algo sagrado y valioso bajo tierra? La construcción de esta enigmática estructura se databa aproximadamente en el mismo periodo que la edificación de los templos circundantes y otros objetos de culto. Esto hablaba de su importancia y de que era parte no solo de un complejo de infraestructura, sino de todo un espacio ritual y sagrado. La arquitectura del túnel era un verdadero milagro de ingeniería y espiritualidad, creado para proteger lo que se encontraba bajo tierra, posiblemente reliquias sagradas o conocimientos secretos. Todo este complejo probablemente formaba parte de un sistema complejo de rituales relacionados con la adoración
y protección de símbolos sagrados. Sin embargo, la exploración de este túnel conllevaba serios peligros. Cuanto más avanzaba el equipo hacia el interior, más evidentes se volvían los signos de que su estructura no era tan estable como parecía a primera vista. En algunas secciones, las aguas subterráneas, al infiltrarse, habían inundado parcialmente los pasillos, creando obstáculos adicionales para el avance. Las paredes del túnel, cubiertas de una capa de polvo y óxido de siglos, mostraban signos de deterioro e inestabilidad. Como resultado de los desplazamientos de la corteza terrestre que habían ocurrido a lo largo de los siglos, la estructura se había debilitado. Sus grietas y puntos débiles se volvían cada vez más evidentes. El temor al colapso flotaba en el aire, como una sombra sobre cada paso de los investigadores. A pesar de estos peligros, el deseo de desentrañar el misterio y descubrir nuevos conocimientos era más fuerte que el miedo, y por eso los arqueólogos continuaron avanzando, sin prestar atención a los riesgos crecientes. Al final del túnel, el equipo se topó con una cámara sellada, cuya entrada estaba marcada por una piedra quemada, como si dentro hubiera ardido un feroz incendio, dejando tras de sí rastros de un fuego intenso o una explosión. La atmósfera dentro cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, inmóvil, impregnado de una sensación de misterio y secretos antiguos. Los dispositivos electrónicos comenzaron a fallar, mostrando malfunciones, y la luz parecía tenue y parpadeante, como si intentara atravesar la espesura de los siglos. Estos signos indicaban la antigüedad de este lugar, así como su naturaleza enigmática, quizás sugiriendo que detrás de las paredes se ocultaba algo muy importante y significativo. Comprendiendo el peligro de la situación y preocupándose por la seguridad de su equipo, los investigadores tomaron la difícil decisión de detener temporalmente los intentos de ingresar hasta que se desarrollaran métodos más seguros para abrir la cámara. En ese momento, todo el mundo científico y arqueológico quedó literalmente en suspenso, expectante. ¿Qué podría contener esta cámara sellada? ¿Podría haber algo allí que estuviera relacionado con el último refugio de Cleopatra y Marco Antonio, oculto por más de 2 milenios? ¿O tal vez era un sepulcro que guardaba secretos antiguos relacionados con el dios Osiris, con sus mitos de muerte y resurrección, de la transformación del alma en el más allá? Las preguntas sobre el contenido de este lugar no dejaban en paz a los científicos, y la presión sobre ellos aumentaba, tanto del lado de la comunidad científica como de los medios de comunicación mundiales y las autoridades locales. Este templo, olvidado por los antepasados y cubierto por siglos de secretos, estaba al borde de revelar su verdad largamente oculta. Lo que los científicos podrían descubrir, dentro podría sacudir al mundo entero. Excavaciones. Este era un símbolo que en la mitología egipcia antigua se consideraba un signo inequívoco de vida eterna y protección divina. Los detalles cuidadosamente realizados, tallados en el escarabajo, hablaban de la destreza de hábiles artesanos, probablemente aquellos que lo crearon para una persona de estatus particularmente alto. Este objeto no era simplemente un adorno o un amuleto, llevaba un profundo significado sagrado, sirviendo como símbolo de esperanza en la inmortalidad y protección divina. A su alrededor estaban esparcidas monedas, muchas de las cuales presentaban el perfil reconocible de la propia Cleopatra, una mujer con rasgos faciales claros y expresivos, capturados en una hábil combinación de estilos griego y egipcio. Estas monedas no eran simplemente moneda, sino más bien declaraciones políticas y recordatorios de su reinado, de los complejos cruces culturales que ocurrieron en la época de la dinastía tolemaica. Testificaban sobre el poder, la integración cultural y cómo un pueblo adoptaba y transformaba las tradiciones de otro. En el centro de atención estaban las estatuas de Ptolomeo Soler, el padre de Cleopatra, realizadas con una precisión excepcional para resaltar su poder y origen divino. Estas estatuas permanecían inmóviles, como si custodiaran el espacio, recordando la fuerza y el apoyo espiritual de la dinastía gobernante. Sin embargo, fueron las inscripciones en las superficies de piedra las que más preguntas suscitaron entre los investigadores. El nombre de Osiris, el dios de la resurrección y la protección eterna, aparecía repetidamente junto a frases que invocaban el renacimiento y la preservación de la vida.
Estos textos parecían hechizos o mantras destinados a fortalecer el poder y la protección. En una parte de la cámara, parcialmente destruida por el tiempo, aún se podían ver dos sarcófagos colocados uno al lado del otro. Sus superficies habían sido suavizadas por los siglos, haciendo sus identidades casi indistinguibles, ocultas tras capas de tiempo. Sin embargo, la disposición exacta de los sarcófagos sugería que esto había sido hecho a propósito, probablemente para dos personas relacionadas que descansaban juntas. Junto a ellos, en una losa de piedra desgastada por el tiempo, había una inscripción enigmática: la que camina con Isis y aquel que cayó por la espada. No había cartuchos reales ni nombres evidentes, solo una inquietante insinuación de destinos entrelazados. Una reina y un guerrero, amantes o enemigos, unidos más allá del mundo mortal. Esta inscripción permanecía como un enigma, como si ocultara un secreto por descubrir. Pero el corredor donde se encontraba la cámara susurraba sus secretos, que iban mucho más allá de las paredes de piedra y los objetos funerarios. De repente, comenzaron a registrarse pulsaciones rítmicas, apenas perceptibles, pero claramente sentidas, como el latido del corazón de la propia tierra, emanando de las profundidades de la cámara sellada. Estas vibraciones no eran aleatorias, seguían un patrón específico que desconcertaba tanto a geólogos como a ingenieros. ¿Podría ser una actividad tectónica natural o había algo especialmente conservado bajo las capas del tiempo, algo que debía permanecer en secreto? El aire en el corredor se volvía cada vez más tenso, como si la propia tierra susurrara advertencias en un idioma perdido en el tiempo. Cada nueva vibración provocaba en los investigadores una sensación de inquietud y asombro, como si se acercara a un desenlace inevitable. El corredor de Osiris dejó de ser simplemente un hallazgo arqueológico. Se convirtió en un enigma oculto, en una profecía que aún debía ser descifrada. Las paredes de este túnel guardaban testimonios de una historia antigua, parcialmente destruida y casi borrada por el implacable paso de los siglos. En ellas estaban grabados símbolos apenas distinguibles, pero aún legibles, tanto griegos como egipcios. Estas inscripciones hablaban de una compleja fusión cultural, de los intentos de los Ptolomeos por unir en sus rituales y símbolos las tradiciones de dos grandes pueblos. La superficie lisa, casi pulida, de la piedra negra, reflejando suavemente la luz parpadeante de las antorchas, creaba la sensación de que la escena estaba envuelta en una ligera y fantasmal niebla. En la oscura suavidad de este monumento parecía esconderse un misterio, otorgando al lugar una cierta mística y una presencia invisible. Bajo las figuras talladas o grabadas en la piedra se encontraba un mensaje ominoso, un mensaje que combinaba letras griegas y signos jeroglíficos, creando una combinación inusual e inquietante. Tenía un sonido no solo poético, sino también escalofriante, como una advertencia dirigida a aquellos que se atrevieran a acercarse. Decía: no molesten a los amantes que duermen en silencio. Su vínculo es el equilibrio que mantiene el universo. Estas palabras parecían a la vez hermosas y aterradoras, como un recordatorio de que los habitantes de esta tumba no eran simplemente mortales. Se percibían como guardianes del orden cósmico, centinelas cuyo vínculo mantenía la delicada armonía entre la vida y la muerte. La cuestión del significado de este mensaje se convirtió en tema de discusión entre el equipo de arqueólogos. ¿Era una petición simbólica de los sacerdotes a las generaciones futuras? ¿Una advertencia o una advertencia literal para posibles saqueadores y extraños que decidieran perturbar la paz de los antiguos? Poco después, cerca de la entrada de la cámara, los arqueólogos descubrieron una pequeña placa de oro. Sus bordes estaban fundidos y deformados, como si hubieran sido sometidos a un intenso calor, posiblemente fuego o una erupción volcánica ocurrida en un pasado lejano. Las inscripciones en la placa eran sorprendentemente claras y nítidas. En ellas se exhibían nombres: Cleopatra, Tea, Filipat y Marco Antonio. A diferencia de los jeroglíficos egipcios, estos nombres estaban escritos en letras latinas y griegas antiguas, lo que indicaba la presencia de elementos de la cultura romana. Este artefacto bilingüe sugería que la tumba no solo servía como lugar de descanso de los Ptolomeos, sino que también representaba un monumento completado o consagrado
durante el período romano. Insinuaba una profunda alianza política y personal entre la legendaria reina de Egipto y el poderoso general y político romano, Marco Antonio, figuras cuyas vidas han cautivado durante mucho tiempo a historiadores y románticos. Detrás de esta placa de oro se encontraba la última barrera, una imponente pared hecha de granito y plomo, fusionados de manera tan hábil que parecía haber sido creada por un antiguo maestro en el fuego de un volcán o bajo su furioso embate. La tecnología de ejecución de esta barrera asombraba por su complejidad y maestría, incomparable con cualquier ejemplo previamente encontrado en tumbas egipcias. Su construcción combinaba trabajos de metalurgia y piedra, desafiando la comprensión moderna de las tecnologías antiguas. La decisión de romper esta barrera dejaba de ser simplemente una cuestión arqueológica. Se convertía en un delicado problema político, religioso y ético. Mientras se llevaban a cabo las discusiones, el área alrededor de la tumba fue rápidamente acordonada. Llegaron al lugar fuerzas de seguridad armadas, equipadas con tecnologías modernas y autoridad, subrayando la seriedad de la situación. El mundo observaba lo que sucedía, preguntándose, ¿qué se oculta tras el último sello? ¿Es este el lugar de descanso de dos figuras legendarias o esconde algo mucho más enigmático y peligroso? La cámara sellada estaba oculta bajo capas de piedra caliza y depósitos centenarios, y su existencia fue confirmada solo por métodos modernos, georradar y anomalías térmicas invisibles, detectadas mediante escaneo satelital. Cuando el equipo finalmente atravesó la entrada, el aire se llenó de la anticipación de descubrir algo extraordinario, pero nada podría haberlos preparado para lo que les esperaba dentro. Su superficie impresionaba por su excepcional suavidad e impecable uniformidad. Parecía haber sido creada con tecnologías que superaban con creces las antiguas artesanías y habilidades conocidas por el hombre. Esta superficie no tenía rastros de juntas ni defectos, como si hubiera sido creada con mecanismos de alta precisión capaces de asegurar una suavidad y solidez absolutas. Cuando los expertos tomaron muestras del material para análisis espectroscópico, se descubrió que el granito contenía una concentración inusualmente alta de microelementos, como titanio y magnetita. Estos elementos son raros en las canteras egipcias, lo que llevó a los científicos a pensar que la piedra podría haber sido extraída de una región volcánica a cientos de millas de distancia, en condiciones donde los procesos naturales podrían haber generado una mezcla tan única de minerales. Aún más enigmático era el calor, apenas perceptible y prácticamente imperceptible al tacto, que emanaba del sarcófago. No se notaba al tocarlo, pero se logró registrar con cámaras termográficas sensibles, capaces de captar incluso las más pequeñas fluctuaciones de temperatura. La temperatura ambiente en la sala se mantenía estable, alrededor de 22 grados Celsius. Sin embargo, el sarcófago registraba constantemente una temperatura de alrededor de 29 grados, manteniendo este calor durante varios días, lo que contradecía las leyes naturales y planteaba serias preguntas. Dentro de la cámara se tomaron muestras de aire y mostraron concentraciones anómalas de paraguro, una sustancia cuyo nivel excedía significativamente los valores típicos de hallazgos arqueológicos comunes. También se encontró mercurio en el aire, conocido desde la antigüedad por sus propiedades conservantes y místicas. Su presencia en tales cantidades era bastante inusual. Igualmente sorprendentes fueron las trazas de arsénico y cinabrio, sustancias asociadas con prácticas alquímicas y embalsamamiento, que se consideraban perdidas o tenían un significado simbólico. Esto sugería métodos rituales de conservación que podrían haberse utilizado en la antigüedad y sobre los cuales la egiptología moderna podría no estar completamente informada. El suelo que rodeaba el sarcófago también ofreció sus indicios. Estaba saturado de plomo y contenía una cantidad elevada de selenio. Estos datos sugerían que el lugar de entierro podría haber sido sellado deliberadamente con minerales tóxicos, posiblemente para impedir la descomposición o la intrusión de extraños. Dentro del sarcófago se encontraban dos figuras humanas momificadas, que estaban sorprendentemente bien conservadas a pesar de los milenios transcurridos. Los antropólogos señalaron que uno de los esqueletos
presentaba rasgos distintivos, característicos de las culturas greco-egipcias. Un cráneo alargado, lo que correspondía a las prácticas elitistas de las mujeres de los círculos palaciegos de los Ptolomeos. La datación por radiocarbono mostró que esta momia murió aproximadamente 30 años antes de nuestra era, coincidiendo con el periodo histórico en que desapareció Cleopatra. El otro esqueleto era masculino, de complexión robusta, con rasgos faciales marcadamente romanos, una mandíbula fuerte, una nariz prominente y una fecha muy cercana en el tiempo al primer hallazgo. Entre las dos momias yacía un cilindro de bronce, aunque oxidado, aún intacto. Estaba incrustado con minerales raros, generalmente encontrados en fuentes volcánicas a lo largo de la costa sur del Mediterráneo en Italia. El cilindro estaba herméticamente sellado, sin aberturas o bisagras visibles. Las primeras radiografías revelaron dentro formas débiles e irregulares de origen orgánico, que se desplazaban sutilmente y cambiaban su configuración en el transcurso de varias horas. Este artefacto fue inmediatamente trasladado a un laboratorio especialmente equipado en El Cairo, donde comenzaron investigaciones exhaustivas utilizando métodos modernos: resonancia magnética y escaneos de neutrones. Los datos obtenidos desafiaban las explicaciones habituales. Dentro del cilindro se observaba un sutil movimiento interno, fluctuaciones de temperatura y una impredecible emanación electromagnética. Instantáneamente estallaron especulaciones y conjeturas globales, como un fuego ardiente que envolvió todo el planeta. El enfoque se centró en la antigua reliquia, que podría haber pertenecido a Cleopatra o a un cónsul romano, o incluso ser un hallazgo mítico hecho tangible, o posiblemente representar algo más allá de la comprensión convencional. Algunos sugirieron que era un antiguo archivo biológico, oculto durante siglos en las profundidades del tiempo. Las excavaciones que descubrieron este hallazgo enigmático debían permanecer estrictamente confidenciales, ya que se trataba de la arqueología egipcia, un patrimonio cultural protegido con especial precaución y mantenido bajo llave. Sin embargo, a pesar de todas las medidas de precaución, las filtraciones internas de información comenzaron a propagarse rápidamente, causando cada vez más preocupación entre los especialistas y círculos científicos. Estas filtraciones fueron alimentadas por informes médicos alarmantes provenientes del equipo que realizaba las excavaciones. Algunos investigadores informaron sobre la aparición de síntomas respiratorios persistentes: tos seca, dolores de cabeza y un cansancio extremo, lo que desconcertaba incluso a los médicos y profesionales de la salud más experimentados. Pronto siguieron los análisis biológicos, que mostraron la presencia en las muestras de aire, tomadas directamente desde dentro del sarcófago y la cámara circundante, de esporas bacterianas inusuales. Estas esporas pertenecían a cepas desconocidas de bacterias extremófilas, microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones que parecían insuperables para la mayoría de los seres vivos. Podían existir en un ambiente sin oxígeno, con una alta concentración de mercurio, y mantener su viabilidad durante miles de años. Los patógenos, al parecer, habían estado aislados del oxígeno desde su entierro, permaneciendo en un estado de metabolismo casi congelado, un estado de letargo, hasta que fueron perturbados. Aún más preocupante, algunas de estas esporas mostraron resistencia a los antibióticos estándar, lo que generó temores de que los científicos se enfrentaran a una nueva forma de amenaza biológica. Como resultado, el equipo que trabajaba en el sitio de excavación fue puesto inmediatamente en cuarentena, y la Organización Mundial de la Salud difundió en secreto una advertencia entre los laboratorios involucrados en el análisis. Al mismo tiempo, se intensificaron las investigaciones sobre el misterioso cilindro de bronce encontrado cerca. Los especialistas registraron con sensores de movimiento pulsaciones irregulares inexplicables que recordaban a la materia orgánica viva y no correspondían a artefactos mecánicos ni a simples reacciones químicas. Algunos científicos sugirieron que dentro del cilindro podrían encontrarse tejidos biológicos conservados o incluso formas de vida microbiana selladas en matrices complejas para su preservación a largo plazo, posiblemente utilizando agentes antimicrobianos naturales como el cinabrio y el mercurio. El gobierno de Egipto rápidamente impuso una estricta cuarentena
en el sitio de excavación, citando la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico y garantizar la seguridad. Las imágenes satelitales confirmaron que el número de fuerzas de seguridad y equipos destinados a suprimir las comunicaciones móviles había aumentado notablemente para prevenir posibles transmisiones no autorizadas y fugas de información. Ningún comunicado oficial calificó este lugar como un objeto biológicamente peligroso. Sin embargo, dentro de los círculos científicos y gubernamentales se sentía una fuerte tensión. Los protocolos de secreto y las medidas de contención aumentaron los temores de que detrás de este hallazgo hubiera algo más que un simple valor arqueológico. Esto recordaba a una caja de Pandora conteniendo material biológico antiguo que podría abrir la puerta a secretos olvidados hace mucho tiempo. Dentro de esta cápsula del tiempo, congelada en una época lejana, estaba la posibilidad de despertar organismos vivos que habían dormido durante siglos. Y era precisamente este pensamiento el que podía asustar no solo a los científicos involucrados en las excavaciones, sino al planeta entero. Aquí no había fantasmas, ni maldiciones, ni sonaban antiguos conjuros. Todo lo que se descubrió bajo tierra resultó ser mucho más inquietante y peligroso. Biología viva. ¿Alguna vez te has preguntado si hay cosas que es mejor dejar intactas, escondidas en lo profundo de la memoria o fuera de la vista de los demás? A veces algunos secretos importantes para nosotros es mejor no tocarlos, no revelarlos, para no causarnos sufrimiento innecesario a nosotros mismos o a los que nos rodean. En la vida sucede que algunas circunstancias, eventos o recuerdos es mejor dejarlos en el pasado, donde pertenecen, para no interferir con nuestro presente y futuro. No todos los secretos necesitan ser revelados. No todos los misterios deben compartirse con los demás, ya que a veces solo traen dolor y desilusión. Es importante tener la sabiduría para entender cuándo dejar algo fuera de la conciencia y cuándo, por el contrario, compartirlo y liberarse del peso. A veces, son precisamente las cosas ocultas las que ayudan a mantener el equilibrio emocional y la armonía dentro de nosotros, permitiéndonos avanzar sin cargas innecesarias. A veces, lo que nos parece importante y significativo con el tiempo pierde su relevancia o se convierte solo en una fuente de dolor. Por eso, es importante saber separar lo importante de lo insignificante. Recordar que no todos los secretos están destinados a ser revelados. Al final, la decisión de mantener algo en secreto es una manifestación de sabiduría interna y madurez, la habilidad de valorar nuestra paz interior.